Dios las bendiga a todos. Nuevamente les saluda a su servidor, Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones en base al estudio expositivo de la epístola a los romanos. Siguiendo la línea que hemos estado abarcando, hoy vamos a estar en lo que es el tema la injusticia de los judíos. En la lección o en las lecciones anteriores estuvimos hablando del capítulo 2 y en la lección de hoy vamos a iniciar con lo que es el capítulo 3. Pero en el capítulo 3 vamos a estar desarrollando los primeros 20 versículos, donde aquí vamos a estar viendo lo que es la injusticia de los judíos. Pero, ¿qué es lo que se va a estar hablando aquí en sí? Y con base a este punto, bueno, vamos a ver primeramente lo que es estos 8 versículos, donde vamos a ver las conclusiones del apóstol Pablo con lo que les viene hablando a ellos. Y aquí nosotros vamos a notar un poco que Pablo va a hacer una argumentación que es muy interesante, que es muy fuerte, y para ello se requiere atención porque aquí dice algo que es muy importante, donde no podemos dejar a un lado o no podemos dejar por fuera el hilo de pensamiento de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Así que es necesario que podamos recordar, que podamos observar lo que en las lecciones anteriores, al menos lo que se habló en el capítulo 2, para que entendamos lo que él va a hablar en estos primeros versículos. Cuando nosotros hablamos aquí de las conclusiones de Pablo, vamos a ver que esto nos va a llevar a varios puntos. En primer lugar, vamos a ver que una de las conclusiones de Pablo es decirle a ellos que Dios sigue siendo fiel. Vamos a leer a continuación estos primeros 4 versículos que dicen de la siguiente manera. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a ver que en estos primeros 4 versículos hay un gran punto que este hombre quiere darles a entender a aquellas personas. Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué es que mencionamos esta palabra? Bueno, vamos a ver aquí que en estos versículos empieza hablando de la ventaja. La palabra ventaja aquí y se está utilizando y aprovecha el énfasis dando la idea del beneficio que ellos tienen si están en la misma posición de los gentiles. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo que es mucho y que ellos realmente tienen. Pero vamos a ver aquí lo que se está refiriendo. Pablo dice que mucho porque le fue confiado la palabra de Dios. Pablo aquí, y vemos algunas palabras que se mencionan como judío, circuncisión o la palabra de Dios. Pablo hace aquí una pequeña lista o dice pocas palabras, como por ejemplo palabra de Dios. Pero aquí, con un solo punto, él habla del todo. No es tan grande esta lista como la que podemos observar en el capítulo 9, donde va un poco más fuerte, pero aquí ellos tienen un gran beneficio, pero no una gran ventaja
para el juicio final. Aquí el punto es este. Ellos sí, bueno, tenían un gran beneficio, pero este beneficio de tener todas estas cosas que nosotros podemos observar en este texto, o que inclusive ha hablado un poco más extenso también en el capítulo 2, donde muestra algunas cosas que ellos tenían, como lo podemos notar nosotros cuando leemos el texto aquí en el capítulo 2, donde dice que ellos tienen el sobrenombre judío. En el versículo 17 se apoyan en la ley, dice que conocen la voluntad, que han sido instruidos por la ley, que aprueban lo mejor, que confían en que son guía de los ciegos, que ellos eran luz de los que estaban en tinieblas, que ellos eran instructores de los indoctos, maestros de niños, que tenían la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Si nosotros vemos el capítulo 2, allá en el versículo 17 al 20, ellos tenían muchas cosas que son buenas, por supuesto, pero aquí el punto del apóstol Pablo con esta retórica que él hace, en primer lugar, es que esto es un beneficio, por supuesto, pero esto no es una ventaja para el juicio final. ¿Por qué? Bueno, podemos considerar algunos textos y con esto comprendemos un poco más. Podemos ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer primeramente este texto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Es el quinto libro que encontramos en el orden cronológico que tenemos nuestras versiones, como por ejemplo la que estoy utilizando, Reina Valera 1960. En el capítulo 4, en el versículo 8, dice lo siguiente: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vemos que ellos tenían algo que era un gran beneficio. ¿Y quién tiene esto? Bueno, ellos lo tenían. Esta nación tenía esto. ¿Qué dice también otro texto, como por ejemplo en Salmo 147, verso 20? Salmo 147, verso 20, en la última parte, en el último libro del Salmo, dice aquí, y cuando me refiero al último libro es que el libro de los Salmos, estos 150 Salmos, es un compendio de 5 libros, pero si vamos al 147, dice lo siguiente en el verso 20. Dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Si nosotros leemos el versículo 19, dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, ellos sí tenían un gran beneficio, por supuesto, pero esto no les iba a dar una ventaja superior a la de los gentiles, en ninguna manera. La mayor ventaja de los judíos sobre los gentiles era la palabra de Dios escrita, y quizás podemos decir que ellos tenían esto como ventaja, pero no para el juicio final. Ellos no solo eran conocedores, sino capaces de conocer todo esto, pero ¿saben qué sucede? Cuando nosotros vemos esto, a ellos no solo se les concedió para conocerla, sino para guardarla y para ser instructor de otros, para compartirla. Sin embargo, ellos fracasaron una y otra vez durante la historia. Y para eso podemos ver los libros proféticos y enterarnos de que esto es así. Ahora, con esto, los judíos cuestionaban la fidelidad de Dios. Vean aquí el problema o el grave asunto. Es que ellos estaban cuestionando la fidelidad de Dios a tal punto de que algunos habían sido incrédulos. Pero esto no hace nula
la fidelidad de Dios. Aquí en este texto vamos a encontrar que hay un juego de palabras. Es algo muy interesante que vemos aquí que el apóstol Pablo le dice. Cuando vemos en este texto, en este capítulo, cuando dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí la Biblia textual traduce, se negaron a creer. Esto denota que ellos fueron desobedientes a la voluntad de Dios que se les había confiado. Este punto es fuerte y la objeción retórica que Pablo obtiene haciendo aquí como un individuo imaginario, hipotético, que él está refutando, que podríamos decir, claro, los judíos, bueno, que cuestionan la fidelidad de Dios. Bueno, ustedes han sido desobedientes, aunque ellos lo sean. Déjeme decirle algo. Dios no va a cambiar. La idea es que Dios sigue siendo fiel. No hay ventaja en cuanto al juicio final. Recuerden que estuvimos hablando un poco algunas características de lo que creían en cuanto a la salvación, que aquí vamos a hablar un poco. Pero no hay ventaja en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Dios sigue siendo fiel. Todo hombre mentiroso. Dios es fiel porque Dios siempre dice la verdad y siempre la cumple. ¿Y cuál es el punto aquí? Pablo, para darles a entender a ellos la fidelidad de Dios y que si alguien hace esto, que no tiene ninguna ventaja al judío en lo absoluto, que aunque a ellos se les había confiado esto, si alguno es incrédulo y pasa esto y es desobediente, Dios sigue siendo firme en cuanto a sus promesas. Aunque el hombre cambie, Dios no va a cambiar. Pero para apoyar todo esto, el apóstol Pablo en su tesis cita un salmo que es muy conocido por ellos. Y vamos a leerlo, el Salmo 51:4, que es el que encontramos en estos versículos. Vamos a ver lo que dice este salmo para entenderlo mejor, para ver esta línea de pensamiento que sin duda alguna tiene una gran enseñanza para nosotros. Salmo 51, verso 4. Dice así, y aquí vamos a tomar la parte B, pero vamos a leerlo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. ¿Qué es lo que pasa aquí con este texto? La parte B, para que seas justo. Vemos aquí en Romanos, como dice ahí, para que seas justo en su palabra y teniendo por justo en su juicio, es lo que vemos. Aquí, ¿cuál es el asunto? Al utilizar este texto, vemos que David reconoce su pecado. Este salmo, vemos cómo él reconoce lo que él había hecho y que Dios es veraz. Aquí en el texto podemos ver que es el pecado con Betsabé. ¿Qué es lo que sucede? Dios es fiel, el hombre es mentiroso. Aquí la leve variación en Romanos 3:4, si vemos este detalle, bueno, pero no lo dice tan específico. Varía porque Pablo está citando de la Septuaginta. ¿Qué es lo que sucede? Ellos suponen que si Dios no los salva, entonces Dios no es fiel. ¿Escuchan al punto? Pablo da esto a entender a ellos, les da este texto, porque ellos suponen de que si Dios no los salva, entonces Dios no es fiel. Pero podían seguir en el error. Vea lo que hace David. Veamos el ejemplo de él. Pese a que ellos eran infieles, Dios iba a mantener la promesa, pero mucho cuidado. ¿Por qué razón hay que tener cuidado? Porque aquí la jactancia de ellos es muy grande, a tal punto de que ellos podían estar en una condición no apropiada y decir, bueno, Dios es fiel, Dios nos tiene que
salvar a nosotros. Esto es de mucho cuidado. Un texto que es muy bueno y es Levítico 26. Es un buen texto de Dios para leer y para hablar acerca de las promesas que Él da y que cada una de ellas está condicionada de la misma manera que la salvación. Así que este detalle es interesante. Ellos querían pasar por alto al querer ser salvos sin ser fieles. Y esto no es así. Errores que muchos grupos cometen hoy y como por ejemplo la enseñanza calvinista, como en su error doctrinal que ellos dicen salvo siempre salvo, o sea que una persona que ha sido escogida no pierde la salvación, mucho cuidado, se puede perder. Pero nosotros que vemos lo que enseña la palabra de Dios, vamos a ver el cuidado que hay. No se puede pasar por alto ser fiel. Nosotros debemos ser fiel y seguir constantemente para obtener la salvación. Podemos leer dos textos a continuación y uno de ellos a compartir está en Tito 1:2, que esta epístola la escribe Pablo, donde dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Ahí está la promesa. Aquí vemos una promesa y es claro, Dios es fiel, pero nadie puede pretender pasar por alto el ser obedientes a Él y pasar por alto el ser fieles y querer obtener la salvación. No, no es así. Veamos por ejemplo Hebreos capítulo 6, versículo 13, donde aquí encontramos otro detalle interesante, donde dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios es veraz, su palabra no cambia, su palabra es verdad y allí está firme, eso no va a cambiar. Pero esa promesa de salvación, esa promesa que Dios hace, todo lo que nos enseña en su palabra, debemos entender que cada uno de los mandamientos nos muestran que están condicionados, hay algo que hay que hacer y el judío no podía pretender alcanzar la salvación sin acceder a la obediencia de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Una y otra vez Pablo confirma la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de Dios ante cualquier juicio que pueda hacer el hombre respecto al pecado. ¿Y por qué razón? Porque así como David, escúchese bien, entendió que Dios es fiel y justo para castigar el pecado de Betsabé, de la misma manera, ellos debían considerar lo mismo. ¿Y qué? Que serían castigados por su desobediencia. Así que debían hacer otra cosa. ¿Las promesas de Dios son anuladas? Claro que no. Dios es fiel y justo. Ahí están las promesas, están firmes. No cambian las promesas que Dios tiene para salvación. Pero el que decide obtenerlas o no, en cuanto a obedecer o no, es el hombre. Así que eso no va a cambiar, pero hay que ser fiel. ¿Y por qué debemos saber esto? Porque Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo y este es otra característica importante que ellos debían comprender. Si leemos el versículo 5 y 6, dice de la siguiente manera. Dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Hablo como hombre. Recuerden esta palabra. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esta palabra hay que considerarla fuertemente. Dice el 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí en estos versículos, nosotros debemos notar cómo el apóstol Pablo en esta argumentación les quiere dar a entender esto. Dios, recuerden que Dios no cambia, Dios es veraz, mostró la veracidad de él en los versículos anteriores. Dios siempre va a ser justo, Dios siempre sigue siendo justo y lo va a hacer en castigar a aquellos judíos que eran desobedientes. Este texto tiene que ver con la injusticia, el pecado de los judíos, la culpabilidad del judío. Aquí hay que entender, algo malo hizo resaltar la salvación de Dios, algo bueno, pero ¿será injusto Dios de castigar a aquellos que ignoran el plan de salvación del Señor, o sea, la justificación? Bueno, no es así. Dios no es injusto. Aquí la palabra castigo significa ira. Déjeme decirle algo. La palabra ira, la Biblia textual y la Biblia de las Américas lo traducen de esta manera, ira, o sea, lo traducen bien. Pero aquí el punto, si Dios hizo algo malo, dice ¿resultó algo bueno? No, 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 no. Aquí no está hablando del asunto de que Dios hace algo malo, porque Dios no hace algo malo. Dios siempre va a ser justo, judíos. No es así. Pero ¿qué es lo que lleva aquí la idea a Pablo? Pablo les está dando como un ejemplo, pero lo que les dice aquí dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Aquí no es Dios, el asunto es que si ellos hicieron algo malo, esto va a resultar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere darles a entender Pablo con estas palabras? El asunto aquí es ¿por qué nos castiga? Aquí el asunto es que el apóstol les está escribiendo a ellos, hablando como hombre. Entonces, si fuese así, que aquí como les dice, si fuese así, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Con esto es, ¿por qué nos castiga? Ellos se atribuían que la salvación venía de ellos, pero implicando algo absurdo y culpando al apóstol Pablo. Por eso él habla aquí como hombre, dándoles a ellos una idea por creer de manera errónea. Sepamos esto, él está siendo inspirado y este detalle es para darles a entender a ellos algo. Está usando frases o este tipo de palabras para darles a entender a ellos, porque es lo que quiere darles a entender a esto. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto? Bueno, aquí la respuesta está en el versículo 6, donde nos dice a nosotros que Dios no es injusto. En otras palabras, es que si Dios, dice aquí el texto, que si Dios, o la idea es que no juzga justamente a los judíos, ¿cómo va a juzgar al resto de la humanidad? Entonces Pablo está utilizando estas ideas para darles a entender a ellos. ¿Cómo? Volvemos de nuevo. Y si nuestra injusticia, judíos, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No, porque ¿cómo va a juzgar entonces al resto de la humanidad? Por ende, Dios castiga tanto a ustedes. La objeción de los judíos lo que está implicando aquí es favoritismo. Regresaríamos un poco atrás donde muestra que Dios no hace acepción de personas. Claro, capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces esta línea ellos debían de tenerla en su mente, ya que esto lo estaban leyendo. Al llegar a este párrafo, a esta parte, ellos podían comprender esto. ¿Cómo va a juzgar al resto de la humanidad? ¿Está siendo injusto? No, Dios está siendo justo. Más bien es la idea
que les quiere dar a entender a ellos, porque ellos eran incongruentes en creer que tenían esta ventaja o un beneficio por arriba del gentil y que ellos estaban a salvo. Pero la idea es que no es así. Ustedes no tienen ventaja. Dios es justo y ellos estaban haciendo lo que no era correcto. Así que los va a llevar a eso. Entiendan, no, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Cuando da esta respuesta, ¿cómo entonces va a juzgarlo? Si Dios, aquí la idea es que diremos en la segunda pregunta del versículo 5, ¿será injusto Dios que da castigo? Bueno, la respuesta en ninguna manera. ¿Por qué? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dios debe hacerlo. ¿Cómo va a ser el injusto? Las características de Dios es que Él va a dar un juicio justo porque Él es justo y Él va a retribuir a cada uno conforme a sus obras. En Él no hay favoritismo. Judíos, no intenten quererse más o tener una ventaja. Ustedes tuvieron beneficios. Claro que sí, nadie les quita eso. Pero esto no es una ventaja que ustedes tengan y que se crean superiores a los gentiles. No es así. ¿Por qué más? ¿Por qué más les puede decir a ellos esto? Bueno, porque Dios sigue siendo veraz. Escúchese bien. Dios sigue siendo veraz. Cuando hablamos de Dios sigue siendo veraz, podemos leer estos versículos del 7 al 8, donde dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Escuchen que este texto es delicado. Pablo aquí está tejiendo un argumento. Dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Ve aquí como prueba que ellos estaban haciendo eso con él. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuál es la idea aquí? Ellos, escúchese bien, se están mencionando, y es importante este detalle, en contra de un hombre inspirado. Aquí ellos lo que están haciendo a la manera de actuar es ir en contra de un hombre inspirado. ¿Quién? Pablo. Pablo aquí está apuntando a la misma objeción que leemos en los versículos atrás, en el 5, pero esta vez de manera aún más personal. Pablo devuelve el argumento y escúchese para que ellos vean lo absurdo que han llegado. Ellos creían que su pecado había traído algo bueno. Ellos creían que lo malo que ellos hicieron trae algo bueno. Ay, lo malo trae algo bueno. No, jamás. Pero aquí la idea es que como ellos creen esto, bueno, por lo tanto, no deberían ser condenados. Pero no es así. Ellos fueron inconsistentes al condenar a Pablo. ¿Por qué? Bueno, cuando Pablo dice aquí, ¿qué dice? Pero si por mi mentira, recuerden que está tejiendo un argumento, por eso lo mencioné. Entonces, ustedes se creen que son superiores, que tienen ventaja, que están siendo salvos y todo, pero estaban acusando a Pablo. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, pero ustedes que no deberían ser condenados, pero ellos fueron inconsistentes, porque lo que están haciendo es condenar a Pablo, porque para ellos lo que está diciendo no es correcto. Entonces, por mi mentira, no sean inconsistentes, me están condenando a mí. ¿Y quién era Pablo? Pablo no era hebreo de hebreos, no pertenecía a una de las tribus de Israel, a la tribu de Benjamín, y ellos estaban diciendo estas cosas. Algunos mencionaban esto acerca de el evangelio. Ahora, ¿cuál es la idea? Si ustedes judíos, escúchese bien, si ustedes judíos, que por la justicia de Dios
ustedes no deben ser condenados, ¿por qué me condenan? El punto aquí es ese. Aquí cuando él empieza a decirles a ellos, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, si lo que ustedes están diciendo no es así, ¿por qué entonces me juzgan como pecador? Entonces no lo sería. Ah, pero están siendo inconsistentes, porque para ustedes sí lo están aplicando, pero para mí no lo están aplicando. Y imagínense, ellos tenían favoritismo, ellos estaban siendo injustos y creían que entonces el juicio de Dios era injusto. No es así. Pablo aquí directamente les refuta el error en el que ellos estaban llegando. Así que esto es interesante. ¿Por qué me condenan? Pablo aquí la misma lógica que ellos están utilizando la aplican a Pablo, pero Pablo aquí la usa de vuelta por su inconsistencia, porque si fuese así como ellos dicen, sería siempre salvado. Les dice o les da a entender esto. Entonces estaría yo siempre en esa condición, pero no es así. De acuerdo con los judíos, Pablo, escúchense bien, había abandonado la verdad, pero con su propio razonamiento no podían condenarlo. ¿Cómo podía ser condenado como un pecador? Esto había sido demasiado para los judíos, justificándose con su argumento absurdo. Pero Pablo les responde a ellos, aunque sigan en un argumento absurdo. ¿Cómo? Bueno, sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Cuando les dice a ellos, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En toda esta idea, bueno, hay que considerar lo anterior, que impediría hacer lo que hacen los demás. Hagamos males para que venga el bien. Los judíos, escúchese bien, tenían el mal entendimiento del Evangelio al creer que, y escúchese bien, que por el pecado de ellos vino algo bueno, lo cual nos indica a Pablo con estas palabras lo absurdo con el razonamiento de ellos. ¿Por qué? O sea, pecar cuando uno desee y más gracia, más bienes vendrán. No es así. Esto es una mala representación del Evangelio que estaban dando los judíos incrédulos en ese momento. Con esto, ellos estaban blasfemando la predicación del Evangelio. Por lo tanto, su condenación es justa. ¿Vemos qué tan grave llegan los judíos? ¿Qué tan grave actuaron ellos? Y Pablo no quiere dejar pasar la oportunidad para darles a entender a ellos que lo que estaban haciendo no es correcto, que lo que ellos estaban haciendo realmente era algo de mucho daño. Tanto así que ahora les quiere dar a entender algo más. Y es aquí donde va a encerrar en estos versículos siguientes, del 9 al 20, el asunto de que no hay justo. ¿Qué es lo que va a hablar acá? Vamos a ver que la injusticia es de todos. Vamos a ver que Él les va a mostrar en estos versículos del 9 al 20 la injusticia de todos. Ellos realmente estaban haciendo algo, pero muy, muy malo, muy dañino. Y vamos a estar desarrollando y leyendo estos versículos. Primeramente, vamos a leer los versículos del 9 al 18, donde vamos a ver que nadie es libre de pecado. ¿A qué se refiere con esta frase? Nos vamos a quedar en el texto, vamos a respetar el contexto y lo que está queriendo decir aquí el escritor. Por ejemplo, leamos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
vea cómo le sigue diciendo. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿A dónde están siendo acusados? Bueno, desde los versículos que leímos en el 8 hacia atrás, donde vimos desde el capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante. Dice también 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua enseñan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí leí hasta el 19, pero vamos a ver primero esta primera parte. Cuando nosotros leemos estos textos, debemos considerar algunos aspectos que hay aquí que realmente es necesario tomarlos en cuenta y que muchas veces pues no es así como tal y que deberían serlo. ¿Por qué razón? Bueno, nadie es libre de pecado. ¿Cuál es la idea aquí que les quiere dar a entender este escritor cuando menciona estas palabras a estas personas? ¿Qué es lo que les quiere decir? Bueno, cuando vemos nosotros estas palabras, este versículo sirve como conclusión de lo que hemos visto en los primeros dos capítulos. Tanto judíos y gentiles son culpables de pecado. Y escúchese bien, estos textos ya abarcarían el tema general, que era la injusticia del hombre. Y aquí, tanto judíos y gentiles son culpables de pecado. ¿Somos mejores que ellos? Pregunta aquí, retórica. Todos somos culpables de pecado y estamos bajo su control. Lo único que nos puede quitar del pecado es la obediencia al Evangelio. Es lo que quiere darles a ellos a entender. En el sentido moral, ellos creían que eran mejores y eso no se puede olvidar. Recordemos la línea de pensamiento que viene hablando Pablo aquí, para que quede más claro que todos son culpables. Cita textos del Antiguo Testamento y este texto es donde se usan más citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los versículos del 10 al 12, aquí están siendo citados varios. Por ejemplo, el Salmo 14, versos del 1 al 3 y el 53, versos del 1 al 3. Aquí en estos versículos del 10 al 12, en el sentido de hacedores de maldad, es que no hay justo ni uno. ¿Por qué razón? Porque no buscan a Dios. Escúchese bien. ¿Por qué no hay justo ni uno? Porque no buscan a Dios. Podemos nosotros considerar que habían hombres que lo eran, que sí lo eran, pero para saber el sentido de Pablo hay que considerar varios aspectos, como por ejemplo, hablamos que no hay justo porque no buscaban a Dios,
Pero veamos a Abel, cómo lo presenta Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ya vamos a entender mejor que no hay ni un justo. Pero Abel, en Hebreos 11:4, ¿cómo lo presenta? Si leemos Génesis 6:9, ¿cómo se presenta a Noé? Si nosotros vemos a Lot en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos 7 al 8, ¿cómo es presentado? José, quien era el marido de María, ¿cómo es presentado cuando se habla de José en Mateo 1:19? Juan, el Bautista, ¿cómo es presentado en Marcos 6:20? O Zacarías y Elizabeth en Lucas 1:6. O José de Arimatea en Lucas 23:50. Ellos se mencionan de una manera. Cornelio, allá en Hechos 10:20. O los ancianos en Tito 1:8. ¿Cuál es la idea? Como por ejemplo Salmo 1:6. Dios conoce el camino de los justos. La respuesta con la palabra justo hay que entenderla muy bien en su contexto. Cuando a alguien se le dice que eran justos como estos que acabamos de mencionar, era porque andaban irreprensibles en los mandatos de Dios en su momento. Veamos, por ejemplo, Lucas 1:6 con respecto a los padres de Juan. Entendamos esto. El hombre es justo en un sentido relativo al andar o caminar y guardar los mandamientos del Señor. Juan nos da entendimiento donde define al justo como aquel que hace o practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. O Apocalipsis 22:11. Pero contextualmente, en este texto de Romanos, el sentido de Pablo es en un sentido absoluto. Escúchese bien, es en un sentido absoluto, no es justo. O sea, darles a entender a ellos que habían personas que no eran justas. Justo, la palabra justo aquí en el contexto sería sin pecado. Pero cuando cita esto quiere decir que no hay justos en el sentido absoluto de estar sin pecado. No lo estaban. Pero sí se puede ser justo y lo ha habido en el sentido relativo. ¿Cómo? Al practicar la voluntad de Dios. Pablo usa aquí varios textos para comprobarlo. Así que esto es importante. ¿Qué más? Veamos en los versículos 13, por ejemplo, en el versículo 13. Es interesante ver aquí cómo se van a dar otros textos, pero es muy importante recalcar la línea que dice no hay justo ni uno. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esa es la razón. Volviendo al 13, ¿qué es lo que nos habla el 13? Aquí se van a citar otros textos, veamos que son varios. Se cita el Salmo 5, verso 9 y el Salmo 140, verso 3. ¿Qué podemos mencionarlos? Pero aquí lo que leemos es de estas personas que son enemigos de David. O también podría usarse en el sentido de injusto en general. El mal uso de la lengua, sus palabras, labios venenosos. La implicación es que el injusto hace muchísimos años hizo mucho daño con sus palabras y aquí podemos ver que también hace mucho daño con sus palabras. Como dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6 en su epístola a las 12 tribus en la dispersión, refiriéndose a cristianos, la lengua es un mundo de maldad, hace mucho daño. Así que, ¿qué era lo que estaban haciendo estas personas? Y la está utilizando
un texto en su contexto donde David lo utilizó, pero aquí lo está usando para aplicarlo a quienes, por ejemplo, a aquellas personas que estaban hablando de esta manera en ese momento. Así que no podemos olvidarlo. ¿Qué más utiliza? En el versículo 14 que acabamos de leer, que dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí estas palabras pueden hacer referencia al Salmo 10, verso 7. ¿Por qué razón? Bueno, aquí el salmista habla sobre la opresión y persecución que hace el injusto sobre el justo. Más sobre los pecados de la lengua, dice: más veneno. El injusto no realiza lo que es el refreno debido a su lengua. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de maldición y de amargura. Cuando vemos estos versículos que siguen, vamos a ver que del 15 al 17 puede hacer referencia a Isaías 59, versículos del 7 al 8. Estas personas están llenas de mal, quebranto y desventura en sus caminos. Ellos no promueven la paz con sus obras. Esto es malo cuando alguien actúa así. El profeta lo que habla es que Dios se ha separado de su pueblo debido a su gran maldad. Y el texto está hablando de quiénes, de judíos. Entonces imagínense cómo esto iba a golpear o a impactar fuertemente la conciencia de aquellas personas que se creían superiores a los demás. Pablo les trae a ellos a colación como aplicación, pero tanto para judíos y gentiles ahora. Pero esto les iba a dar aún más fuerte a los judíos por el hecho de que ellos se creían superiores, por el hecho de que ellos creían que no iban a perder la salvación, aunque se equivocaran. ¿Pero qué? Aquí ellos iban a recordarse de esta situación que habló Isaías. ¿Y qué pasó con ese texto? ¿No lo recuerdan? Podemos ver esta gran idea y hacer un énfasis cómo esto realmente les iba a impactar a ellos cuando leyeran esta carta. En el versículo 18, que es un versículo fuerte también, vamos a ver que aquí se utiliza el Salmo 36, verso 1, donde aquí dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lamentablemente, no había, y escúchese bien, temor en ese tiempo hacia Dios. No había reverencia y respeto hacia Él en diferentes maneras. Y está citando esto porque sucedía en muchas personas. Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. ¿Qué puede darnos a entender esto? Que aquellas personas no eran sabias y aquí los judíos se estaban creyendo sabios en su propia opinión. Mucho cuidado con esto. En el versículo 19, nadie está exento del juicio de Dios. Si nosotros leemos el texto del versículo 19, vamos a encontrar este gran detalle. Nadie está exento del juicio de Dios. Vamos a ver, antes de entrar al versículo 20, el versículo 19. Nadie está exento
al juicio de Dios. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Nadie está exento. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es puro y nadie puede decir que no tiene conocimiento del pecado. Pero aquí la idea es que esto no justifica al hombre ante Dios. La ley fue para los que estaban bajo la ley, primeramente los judíos, pero al decir toda boca se expande en el resto del versículo y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y aquí es como encierra todo lo que se habló desde el capítulo 1 del versículo 20 en adelante o 19 en adelante. No solo los judíos, sino todo el mundo queda en silencio y quedan expuestos al juicio de Dios. O sea, si ustedes judíos no se escaparán, ni los judíos lo harán, porque aunque la ley tenía aquí preceptos o indicaciones que eran para el pueblo de Israel y los gentiles lo realizaban en un pacto, el punto va a ser el mismo. ¿Recuerdan Romanos 2 del 13 al, al 15, perdón? ¿Qué pasa? El punto es el mismo. Los dos grupos están bajo el juicio de Dios. Y podemos anotar dos textos aquí, que son Efesios capítulo 2, versículos 14 al 13, o Colosenses capítulo 2, 14 al 15. Jesús cumplió y anuló la ley mosaica. Nadie tiene que decir o hablar nada. Ya ahora aquí deben entender en dónde están. Y con esto, lo que les dice para culminar este versículo 19, toda boca se calle. Escúchese bien, para que toda boca se calle. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Porque sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Bueno, ya la ley caducó para que toda boca se cierre. O sea, eso que el antiguo pacto decía, lo decía para los que están bajo la ley, pero ya la ley no está, ya la ley fue quitada, ya la ley no sigue, ahora ya ustedes saben dónde están. Lo que dijo la ley era para lo que está bajo la ley. Así que judíos, calladitos. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y qué apuntaba la ley? ¿Qué hablaba de esto? Lo que era para ellos. Pero ahora la ley era un guía, era un ayo para llevarlos a Cristo. Y esta ley, ahora sí, ellos debían entender algo. Es para todos. Todos deben obedecerla. Todos deben hacerla. Todos deben buscar hacerla. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque nadie es justificado por la ley del antiguo pacto. Como dice el verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Uno de los propósitos de la ley era dar a conocer el pecado. Uno de estos. Y ya cumplió el propósito la ley, ya lo cumplió como tal. Así que, ¿por qué es injusticia? Y aquí es un golpe fuerte para los judíos, que ellos creían que podían ser justificados practicando la ley del antiguo pacto. No, no es así. Ni los judíos como pacto, ni los gentiles en preceptos tampoco, al hacer las obras de la ley, serán justificados. Absolutamente nadie. Ya no más. La ley da a conocer el pecado, mas no su remedio. Escúchese bien. Y cuando hablamos mas no su remedio, es dando a entender que en el antiguo pacto no estaba el remedio. El remedio lo encontramos en Cristo en el nuevo pacto.
estando en el nuevo pacto. Y cuando se escribe esta carta, el nuevo pacto está vigente, ya estaba vigente. ¿Cuál es el punto aquí con esto que quiero mencionar? Bueno, el antiguo pacto, aquí en el contexto, lo que les querían dar a entender es que da a conocer el pecado, mas no su remedio. Aunque encontramos muchos textos del antiguo pacto que apuntan a Cristo y nos dan a entender quién es Él y lo que en Él se va a encontrar. Sin embargo, cuando hablamos del antiguo pacto, la ley, es que al practicar la ley del antiguo pacto, nadie va a ser justificado porque no provee la justificación, no provee el remedio. Muestra y da a conocer el pecado, pero no el remedio, no está en el antiguo pacto. Ahora, de esto último, Pablo habla más adelante en esta epístola, vamos a verlo así, en Romanos capítulo 7, versículo 7, el propósito de la ley es dar a conocer el pecado, no el remedio. Vamos a verlo. La única manera que alguien lo fuera es haber cumplido la ley a cabalidad, pero nunca nadie pudo haber hecho eso así. Sabemos que Jesús, por supuesto, cumplió la ley, pero ahora alguien puede llegar y querer cumplir la ley del antiguo pacto. No, no lo puede hacer. Y hoy no está como mandamiento, no es una orden de Dios vivir bajo los mandamientos, las leyes, la adoración que se realizaba en el antiguo pacto. No se podía ser justo en el sentido absoluto por su propia cuenta en llegar a ponerse en paz delante de Dios. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la solución? El Evangelio, donde el hombre es justificado delante de Dios por medio de la obediencia al Evangelio. Hoy el Evangelio se debe predicar a todas las personas. Hoy el Evangelio debe decírsele a todo el mundo, judíos, gentiles, para el momento en que el apóstol Pablo escribe esta epístola por allí del año 58 después de Cristo, ya estaba vigente, por supuesto, el nuevo pacto, por lo tanto, todas las personas debían considerarlo, todas las personas debían seguir los mandamientos que estaban para ese momento, andar y guardar el evangelio como tal y saber que ese evangelio puro, perfecto y poderoso puede salvar. ¿Cómo? Si regresamos al versículo 16 del capítulo 1, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Esto es en sentido de obediencia al judío primeramente y también el griego. Así que podían ser salvos todos aquellas personas que eran gentiles o que eran judíos, podían hacerlo como al obedecer el Evangelio. De la misma manera hoy, y esto es así, cuando se practica la palabra de Dios. ¿En qué sentido cuando decimos palabra de Dios? Porque el antiguo pacto es palabra de Dios. Bueno, para este tiempo y hoy presente también lo que debemos practicar son los mandamientos que Dios ha dado en su palabra que están en el nuevo pacto. Mandamientos que todos debemos considerar que son buenos, que son puros, que son espirituales, de la misma manera que lo fueron los mandamientos del antiguo pacto. Sin embargo, el antiguo pacto ya cumplió su propósito, el propósito que Dios tenía en su mente y en su gran sabiduría para que se cumpliese. Dieron el conocimiento del pecado y aquí se los expresa con claridad, pero también es un ayo y guía hacia Cristo. Ya tenemos esta gran bendición, bendición que tenemos que aprovechar. En estos momentos, entonces hemos visto la injusticia de los judíos como encierra y vuelvo a recalcarlo en los primeros versículos del 1 al 8,
hace gran referencia a los judíos, pero del 9 en adelante ya involucra tanto a gentil como al judío y les quiere dar a entender a los dos grupos que habla aquí que nadie es justificado, ni aquellos que eran parte del pueblo de Israel, ni aquellos que no lo eran y practicaban, no en pacto, pero practicaban algunos aspectos. No podían serlo. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? Es algo que hablaremos y veremos en lecciones más adelante, pero es por medio de la obediencia al Evangelio. Con esto culminamos esta primera parte del capítulo 3 de la epístola a los romanos. Que Dios les bendiga.